de esta pues, sesión prácticamente vamos a hablar de los criterios diagnósticos de depresión mayor. Obviamente lo di enfocado pues hacia esta parte de psiquiatría, pero pues también con un ángulo neurológico, ¿vale? Como ya bien me presentaron, soy la doctora Nancy Moreno, soy neuróloga, especialista en trastornos del movimiento, y pues vamos a empezar. Bueno, definitivamente pues no tengo conflicto de intereses y la agenda está un poquito amplia, espero abarcar pues todas las expectativas y dar a conocer algunas cosas que me parecen muy interesantes. Bueno, vamos a ver lo que viene siendo la introducción, vamos a ver los objetivos prácticamente de la charla, las definiciones en relación a lo que es la depresión, algo muy interesante que es a partir de la historia pues prácticamente antigua como la actualizada, algunos datos epidemiológicos que la verdad es que son importantes e impactantes, los factores de riesgo que condicionan esta patología, algo súper interesante que me parece que es la neurobiología, definitivamente los criterios diagnósticos, que pues en esto es lo que vamos a enfocar la plática, las diferentes clasificaciones que tenemos, evidentemente el tratamiento, el diagnóstico y las novedades que existen, ¿de acuerdo? Bueno, como parte del objetivo, prácticamente es comprender y analizar los criterios diagnósticos de depresión mayor, evidentemente, pues ante las dos guías o ante las dos Biblias que se tienen, que es el DSM-5 y el CIE-11. Así como, pues, obviamente su sustento neurobiológico, que es como la parte más enfática de mi área, con el objetivo de mejorar la precisión diagnóstica y optimizar la práctica clínica. Y sobre todo, pues, actualizarnos y reconocer qué hay hasta este momento, ¿vale? Bueno, como parte de introducción, entendemos que el trastorno depresivo mayor fue clasificado en el 2008 como la tercera causa de enfermedad a nivel mundial. Sin embargo, se prevé que para el 2030 va a ocupar el primer lugar. Entonces, a partir de, quise abrir la plática con este impacto porque son enfermedades que están presentes, sin embargo, en un futuro nos van a llegar a impactar, ¿sale? Entonces, prevemos que para el 2030 vamos a ocupar con este padecimiento el primer lugar. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con este estado de depresión? Pues prácticamente es un estado de ánimo que persiste de forma bajo, ¿no? Con anedonia, disminución del interés en las actividades y evidentemente pues interfiere en las actividades de la vida diaria de la persona que lo presenta, ¿no? Y ahorita pues vamos a ver qué son las características que lo presentan. Entonces, bueno, esta diapositiva a lo mejor la podemos ver un poquito cargada, pero aquí me llamó la atención o el énfasis de esta diapositiva meramente era para mostrarles que existen pues diferentes definiciones de lo que es la depresión, ¿no? Y pues obviamente dependiendo de la bibliografía que busquemos, vamos a encontrar los diferentes conceptos. Entonces, por ejemplo, obviamente todas las definiciones comparten algunas características y al final de cuentas, pues podemos unificar una, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, como les mencionaba, la depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza, pérdida de interés o placer por las actividades que habitualmente realizamos. Y esto va a contribuir a tener alteraciones cognitivas, conductuales, somáticas y por lo tanto pues funcionales que definitivamente pues van a afectar la calidad de la vida diaria. También a la depresión pues se le conoce como un trastorno complejo, ahorita vamos a ver por qué es tan complejo y pues multifactorial porque sería bueno o sería más sencillo, vaya que fuera solamente interferido por un solo factor, ¿no? Pero pues ahora sí que con todo el estudio de esta patología pues hemos visto que es multifactorial y podemos tener diferentes manifestaciones dependiendo de cada paciente, ¿no? Tenemos los dos conceptos que son los que nos rigen, que es la parte de la OMS y del CI-11 y del DSM-5,
en donde la OMS define como depresión el trastorno mental que común implica, vamos a lo mismo, vuelvo a repetir, la parte del estado de ánimo deprimido, pérdida de placer o interés con sentimientos de culpa, que hay afectaciones de trastorno del sueño, trastornos del apetito, un cansancio inexplicable, falta de concentración, y pues tienen que tener una característica de más de 2 semanas, que ahorita lo vamos a ver más claro en los criterios para definir, ¿no? Y la otra guía que nos evalúa o que nos determina o nos clasifica el trastorno depresivo mayor, pues es el DSM-5, ¿no? Que esta es prácticamente, esta sí tiene bastante claro los criterios, que es la presencia de 5 o más de los síntomas que se pueden presentar en una duración promedio de más de 2 semanas, obviamente con toda esta parte de que hay pérdida del interés, pérdida del placer y que conllevan a un mal funcionamiento de, pues, de la vida diaria, ¿no? Entonces, creo que con esta diapositiva prácticamente dejamos claro la definición del trastorno de depresión y si se fijan, pues muchos de ellos comparten palabras similares, nada más que con diferentes características y redacciones, ¿no? Pero prácticamente creo que quedó claro la definición de depresión. Y bueno, si se fijan, esta es una diapositiva histórica. Al final de cuentas, la depresión pues no es un tema nuevo, es un tema ya antiguo. Se habla que desde el siglo V en Hipócrates ya se tenía un conocimiento. Obviamente pues para nada es similar a lo que tenemos en la actualidad, porque pues antes teníamos estas múltiples definiciones, ¿no? Que se le conocía como melancolía y teníamos como esas sincronismos de palabras que pues al final de cuentas le digo actualmente pues ya no tienen esos conceptos y se ha modernizado la definición. Entonces, como ven en esta línea de tiempo, les comento, Hipócrates ya hablaba de que la palabra melancolía era un término oscuro, negro, y que venía de esta parte de una tristeza prolongada. Posteriormente, en siglos incluso antes, por Areto, Capadocia, también menciona esta parte de melancolía y era como la alteración del ánimo. Pero vamos a lo mismo, o sea, como que nada más teníamos ese comportamiento, pero pues como que no lo definíamos ni teníamos las características habituales. También en el siglo X, pues ya abarcan de que es un sentimiento de aflicción debido al alma, o sea, ya ven que antes era como más esta parte espiritual y toda esta situación, ¿no? Sin embargo, durante la línea del tiempo, pues sigue condicionando esta parte de melancolía, hay esta parte espiritual de que decían que era provocado por algunos demonios o fuerzas ancestrales. Después, en 1620, 1600, en ese periodo, habla de una teoría en relación al humor, pero se sigue insistiendo en esta definición de la melancolía. ¿No? Después ya empiezan a existir pues varias teorías donde establecen ya como más que creencias religiosas y esta parte mística y misteriosa, empiezan a establecer una diferenciación entre una enfermedad y un proceso que sufre por perder o por tener una deficiencia, ¿no? Sin embargo, pues esta línea de tiempo no se establece ahí, sigue avanzando. ¿Y qué tenemos en la actualidad? Pues en la actualidad, entre comillas, porque si se fijan, desde 1899 Kraepelin, pues abarca estas definiciones o empieza a introducir estas definiciones como parte de psicosis maníaco-depresiva, que viene ya aquí arrastrando los conceptos que ahorita actualmente tenemos del trastorno bipolar y la diferenciación con el trastorno depresivo mayor, ¿sale? Pero son donde empezamos como a separar estos dos conceptos que ya lo tenemos pues bastante claros en la actualidad, ¿no? Posteriormente, pues bueno, más bien viene arrastrando con esta parte de dolor y melancolía y pues seguimos como en la pelea esa de los conceptos anteriores con los conceptos actuales. Ya para 1952, que es cuando existe el primer DSM-1, pues habla de una reacción depresiva como esta parte de síntomas vagos sin propiamente criterios, o sea, solamente se define como un estado emocional apagado, pero no tenemos como claro los criterios establecidos. Se siguen actualizando los DSM pues por la numeración. En 1980 ya tenemos el DSM-3
y es en el primer momento donde existen los criterios tanto diagnósticos y categóricos. Y aquí ya definimos de forma simple lo que es un estado o un episodio depresivo mayor, ¿sale? Donde ya ponemos la condición de tener cierto número de síntomas y la durabilidad de 2 semanas. Y enfocamos un poquito la descripción, tanto la descripción propiamente de las características como las condiciones biológicas, alejándose de esta parte mística y misteriosa, ¿no? En el 2013 ya establecemos esta parte del DSM-5, donde eliminamos esta ambigüedad en la cuestión de duelo y apartamos ese concepto e introducimos las características clínicas que pueden ir acompañados, ¿no? Trastorno depresivo mayor, ansioso, catatónico, mixto y estacional, o sea, ya lo hacemos como más explícito la definición. En el 2019 hay una actualización en el CI-11 donde, muy similar al DSM-5, comparten los conceptos y las definiciones de episodio depresivo con todas estas partes de los síntomas, o sea, ya establecemos bien qué síntomas debe de incluir, como es la afectación del estado de ánimo, la anedonia, la fatiga, y también tenemos esta parte de poderlo clasificar en cuestión de la gravedad, como leve, moderada y grave. Y tenemos como esta flexibilidad, obviamente, pues para obtener o captar la mayor posibilidad de pacientes y no ser tan cuadrados en cuestión de los conceptos. Ya para el 2021, 22, perdón, el DSM-5-TR es la revisión pues textual que es con la que actualmente contamos, que nos deja muy claras las definiciones y nos habla o nos hace énfasis en esta parte del riesgo de suicidio y la variabilidad cultural, ¿no? Entonces, como que ya integra todo lo que hemos estado descubriendo en, conforme van pasando los años y ajustamos esta parte de los diferentes clasificaciones como es el ajuste del trastorno depresivo persistente y las comorbilidades de cada uno de ellos. Bueno, ¿por qué es tan importante este tema? Vamos a lo mismo. Al final de cuentas, o objetivamente, pues tenemos números que impactan a nivel mundial y pues como les mencionaba en la introducción, es una patología que se prevé que va a aumentar en un número significante y pues estos son los números que a mí me llamaron la atención. Sabemos que el 3.8 de la población padece depresión, entonces un importante número de personas pues tiene este padecimiento. Tenemos que a partir de los 18 años ya se reportan el 21.9% de los pacientes con depresión. Y obviamente conforme va pasando la edad, se aumenta ese pico en 37.1% y aparte de eso su prevalencia se mantiene en un 8.7%. Obviamente son datos de la OMS de a partir del 2019, donde se hace un conteo de 280 millones de personas que padecen depresión y entre ellas pues también tenemos afectados la población de niños como adolescentes. La distribución que tenemos o las características de la población es que el 5% es de los pacientes adultos, entre 4% es en hombres y el 6% es en mujeres. Definitivamente es una patología que afecta más al género femenino y también pues influye en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Como ya bien les mencionaba, en pacientes de mayor edad tenemos mayor impacto, ¿no? Entonces, creo que teniendo marcados o el conocimiento numérico del impacto de la enfermedad, creo que eso nos hace pues como que tomar conciencia y hacer acciones en específicas. Entonces, es por eso que decidí poner esta tabla o esta información numérica, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué somos más prevalentes o qué factores de riesgo tenemos? La verdad es que conforme se está estudiando más esta patología, pues encontramos diferentes factores de riesgo. Tenemos bien diferenciados que hay factores biológicos como factores ambientales. Los factores biológicos, pues meramente se refieren a las características de la persona, ¿no? Como ya bien les decía, el género, ser mujer conlleva mayor riesgo a tener este padecimiento. La edad, desde pequeños podemos tener este padecimiento, pero definitivamente en pacientes adultos conllevan a tener mayor riesgo de padecerlo.
esta parte del el coeficiente intelectual o esta parte del acceso a la educación, el temperamento, que la verdad es que se ha estudiado bastante en este aspecto, tanto esta parte como la relación de la conducta o del comportamiento o de las relaciones personales, como la relación o el factor genético. Esto es muy importante porque hay un estudio muy bonito que nos hace la diferenciación, ¿no? De pacientes que tuvieron el mismo ambiente social sin ser consanguíneos, pacientes que son gemelos, pero fueron separados desde el nacimiento y que desarrollaron trastornos depresivos, dependiendo, ahora sí que por la parte genética, en diferenciación del entorno ambiental, o pacientes que no son nada que ver y compartieron el mismo ambiente, ¿sale? Hay otros factores cerebrales muy interesantes, la verdad, en relación al desarrollo de la depresión, factores como enfermedades médicas que pues influyen en presentar o en tener mayor riesgo para presentar la depresión y asociados a alguna otra enfermedad psiquiátrica, ¿no? Los ambientales, pues son todas estas situaciones o entornos que conllevan al paciente a tener mayor riesgo de presentar depresión, como son todos estos factores que ya tenemos bien claros en relación a los perinatales, al nivel de educación, como ya les mencionaba. No es lo mismo tener acceso a educación que no tenerlo. También se ve mayor influenciado en estos pacientes que tienen limitación de la educación. En relación a familias o a relaciones sociales un poquito complejas o situaciones complejas, acontecimientos estresantes que pues desafortunadamente a veces tenemos que pasar, la respuesta de forma individual hacia situaciones de estrés y obviamente todos los factores sociodemográficos, ¿no? Por ejemplo, estas partes de climas extremos, sobre todo invernales y todo esto, pues influye también como un factor agregado. Entonces, entendamos que factor de riesgo es algo que aumenta la posibilidad de presentar la enfermedad, ¿no? Entonces, en conjunto, o podemos decir que no solamente el tener uno o el otro aumenta o nos va sumando puntos, sino es el conjunto de todos estos factores los que conllevan a presentar o a desencadenar esta enfermedad. Y fíjense, es bien importante, que es lo que les comentaba de este estudio que está interesante, hay un 40% de heredabilidad, o sea, sí hay un factor importante y vamos a ver más adelante algunos genes que se me hicieron bastante interesantes en relación a esta parte genética que seguimos estudiando en relación a padecer el trastorno depresivo, ¿sale? Entonces, se me hizo importante que tengamos un número bien establecido en relación del impacto genético que tiene el hecho de tener un padre con el diagnóstico ya de depresión, el riesgo que te aumenta de tu desarrollar la depresión. Y bueno, esta tablita meramente la traigo, es los factores que ya mencionamos, pero nos ayuda a tener una forma de protección o de prevención, ¿sale? Entonces, como ya bien les mencionaba y tenemos ya muy claro, los factores perinatales son factores muy bien establecidos que condicionan este riesgo de desarrollar a un futuro la depresión, como el antecedente de uso de sustancias, enfermedades durante el embarazo, complicaciones durante el parto, bajo peso al nacer, prematuridad, malnutrición, enfermedades durante el primer año de vida. Y pues esto, ¿cómo se protege? Pues obviamente un embarazo en seguimiento, un control prenatal, un seguimiento del primer año de vida, ¿no? El nivel de educación, como ya bien les mencionaba, el bajo nivel de educación y el pues mal adecuamiento al estudio nos condiciona a desarrollar depresión y pues lo que la forma de protección es pues tener factible llevar a cabo una educación especial, ¿no? Entonces, con acontecimientos estresantes, pues al fin de cabo, ya sea uno o múltiples factores estresantes, pues estos hay que solucionarlos o llevarlos a cabo para evitar esta situación, ¿no? La respuesta estresante que va en relación a los acontecimientos estresantes, que es lo que les mencionaba, en cierta forma el factor protector es afrontarlos o resolverlos en su momento para que pues estos no condicionen un factor de riesgo como tal. El entorno social, que viene siendo esta parte ambiental de las personas que nos rodean, como son la familia y los amigos,
pues quiere decir que tengamos un apoyo social disminuido o no tengamos esa contención familiar, el retraimiento social, la negligencia por parte de algún cuidador, antecedente de abuso o acoso, ahí aparte de influencia un poquito la parte del nivel educativo, y pues esta se contrarresta o el factor protector es meramente ofreciendo apoyo y seguridad, tratando de tener una buena comunicación pues en relación a esto, ¿no? Y las circunstancias sociodemográficas que les mencionaba, esta parte de pobreza, de marginación, de desigualdad, de los recursos sociosanitarios, de los recursos de la comunidad, de situaciones de guerras o conflictos sociales, pues prácticamente estos factores protectores pues nos ayudan con todos estos grupos de ayuda o de estos ambientes que pues propician a tener una contención ante estas situaciones, ¿no? Entonces, meramente estos son los factores que ya les mencionaba que condicionan o nos aumentan el riesgo de presentar el trastorno depresivo. Ok, y como bien les mencionaba, estas son prácticamente las dos guías que nosotros tenemos o los dos consensos que tenemos donde nos regula estas definiciones y estas formas de clasificación y de diagnóstico del trastorno depresivo mayor. Entonces, bueno, dentro del DSM-5 tenemos este subgrupo donde tenemos prácticamente 8 trastornos del estado de ánimo, que prácticamente en esta sesión nos compete el trastorno depresivo mayor, que es el número 2, como ahí bien lo vimos, pero tenemos más trastornos del estado de ánimo, ¿no? Que es el estado de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor, que es el que vamos a hacer énfasis en esta charla, el trastorno depresivo persistente, el trastorno dismórfico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por sustancias y medicamentos, el trastorno depresivo debido a otra afectación médica. Y aquí les dije 8 porque, bueno, aquí lo puse en el mismo apartado, pero es el trastorno depresivo específico o el no especificado, el trastorno depresivo no especificado, por eso lo dividimos en 8. Pero como bien les menciono, aquí les pongo la flechita, nos vamos a enfocar en trastorno depresivo mayor. Ok, esta diapo está un poquito cargada, déjenme poner el puntero. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo establecemos los criterios o cuáles son los criterios diagnósticos para establecer un trastorno depresivo mayor? La guía es bien clara, ¿no? Debemos de tener 5 de estos que tenemos enmarcados en el cuadrito rojo o más de los síntomas durante un periodo mínimo de 2 semanas y que esto condicione un cambio del funcionamiento a lo que acostumbradamente estamos, ¿no? Entonces, o también pues esta parte o esta definición del estado, de perder el estado de ánimo o perder el interés o el placer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que condicionan o que tenemos que hacer un checklist en estos pacientes? Pues en primero es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, ¿no? El segundo es la disminución importante del interés o del placer, la pérdida importante del peso sin hacer alguna modificación de la dieta o aumento de peso, y esto habla de cuantitativamente de un 5% en relación al peso con el que teníamos, algún trastorno del sueño como es el insomnio o al contrario que es la hipersomnia durante casi todo el día, la sensación subjetiva de inquietud o enlentecimiento, la fatiga o la pérdida de energía durante todo el día, el sentimiento de culpabilidad o inutilidad, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y la sensación o pensamientos de muerte recurrente. Entonces, el tener 5 o más de estos síntomas nos condicionaría o nos definiría trastorno depresivo mayor. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en cuestión de esto, ¿no? De forma más breve. Entonces, nos habla de la durabilidad, debe de ser más de 2 semanas, y de la cantidad de síntomas, que debe de ser más del 5 de los 9 síntomas que presentamos a continuación, que ya los mencionamos, ¿no? Afectación del estado de ánimo, disminución de interés o placer, aumento o disminución de peso, alteración de sueño, ya sea aumentado o disminuido, enlentecimiento global mental, fatiga sin alguna actividad o justificación, sentimientos de inutilidad
y disminución de la concentración con pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? Entonces, 5 de estos ya cumpliría para una definición de trastorno depresivo mayor. Y aquí un dato importante que es el que les marco en rojo, 14 de cada 100,000 tienen pensamientos recurrentes de muerte. Entonces eso nos hace una banderita roja en relación de que es algo que debemos estar cuidando constantemente en relación a estos pacientes. Y otras de las características que debe de cumplir, o otro de los criterios que debe de tener la definición de trastorno depresivo mayor, definitivamente es que causa un malestar evidente o un deterioro social, o sea, a lo que se refiere es que condicione esta afectación en las actividades de la vida diaria, ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral y o en otras áreas, ¿no? Y otra condición o otra de los criterios que debe de tener es que no se debe de atribuir a una cosa secundaria, llámesele alguna enfermedad, algún medicamento o alguna otra condición que pudiéramos asociar a justificar este padecimiento. Y obviamente que no cumpla criterios de otro trastorno, ¿no? Como en este caso, que no haya tenido algún episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, ¿vale? Y bueno, aquí prácticamente es en forma de gráficas los síntomas que ya habíamos mencionado referente a los criterios del DSM-5, ¿no? Entonces, tenemos que tener al menos 2 de estas, más 5 de los síntomas que ya habíamos mencionado y que les vuelvo a repetir. Obviamente un estado deprimido o pérdida del interés o apatía, más cualquiera de estos síntomas que, pues aquí tenemos la báscula en relación a la pérdida o al aumento del peso, la alteración o trastornos del sueño, ya sea con hipersomnia o insomnia, la agitación o esta parte del estado cognitivo, el cansancio injustificado, la sensación de culpabilidad o inutilidad, la disfunción cognitiva, que es esta parte de pérdida de concentración, y la ideación suicida, ¿no? Entonces, meramente esta gráfica me gusta porque, pues al menos muchos de nosotros somos visuales, entonces con esto se nos queda más claro los criterios. Y bueno, tenemos la otra guía que bien les mencionaba, que es el CI-11, que prácticamente aquí tenemos esta subdivisión en cuestión de los trastornos del estado de ánimo, que tenemos los trastornos bipolares, los trastornos depresivos del episodio único, los trastornos depresivos recurrentes, los trastornos distímicos, trastorno mixto de depresión y ansiedad, el trastorno dismórfico premenstrual, otros trastornos depresivos y algunas presentaciones sintomáticas, ¿no? Pero bueno, ¿qué establece o cuáles son los criterios de la clasificación del CIE-11? Son muy similares, si se fijan, comparten muchos de los criterios. Entonces, igual, tenemos que tener un estado de ánimo depresivo, una pérdida de interés o placer, o lo que se conoce como anedonia, la fatiga o pérdida de energía, más acompañado de los síntomas, como también se repiten en el DSM-5, que es la pérdida de la concentración o disminución de la atención, la sensación de baja autoestima o la pérdida o la sensación de inutilidad, de culpabilidad, la sensación o el pensamiento de muerte o de suicidio, alteraciones del sueño y también cambios del apetito. Aquí una de las cosas diferentes en relación o comparadas con el DSM-5 es que al menos aquí sí lo separa en relación a la clasificación de esporsevilidad que tenemos como leve, moderada y grave. Leve lo define como 2 síntomas de los nucleares, o sea, prácticamente estos que tenemos como 1, 2 y 3, más 1 o 2 de los adicionales, ¿no? Que son los externos. La clasificación por severidad moderada, igual, tenemos que tener 2 síntomas nucleares más 3 o 4 adicionales. Y la grave se refiere a 3 síntomas nucleares más ya 4 síntomas adicionales, ¿no? Y evidentemente, pues para convertirlo en un trastorno, pues debe de cumplir con esta parte de deterioro de la funcionalidad en todos los entornos, en el personal, en el social, en el familiar y en el laboral, uno u otro o en varios esferas del funcionamiento. Y obviamente no debe de atribuirse a factores externos, ¿no? Como bien les decía, sustancias, fármacos, enfermedades o algún otro factor extrínseco. Y definitivamente no debe de tener o cumplir criterios para otro trastorno. Y bueno, aquí voy a entrar a algo que a mí me encanta, que es esta parte de la neurobiología,
Al final de cuentas, siempre yo he buscado el motivo de entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y como neuróloga, pues es como la parte que yo más hago el énfasis. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el yo entender esta parte me conlleva a yo poder abarcar más áreas de resolución, ¿no? Entonces, a lo mejor de forma muy simple, por ser cuadrada, podría decir que la depresión solamente es una afectación del estado de ánimo, pero ya veo que no, o sea, hay muchas cuestiones o factores que conllevan y varias esferas de la parte neurológica que están intervenidas en este tipo de trastornos. Entonces, esta esfera meramente, si se fijan, pues existen todos los enlaces y van en relación uno con otro, de todos los factores que influyen y de todas las esferas que se ven afectadas en este trastorno de depresión mayor. Entonces, tenemos esta parte del sistema inmune que interviene, la fisiopatología de la alteración del estrés oxidativo a nivel mitocondrial, esta parte de la intervención genética y epigenética, la parte meramente microscópica a nivel de la sinapsis y de la neurogénesis propiamente dicha, los neurotransmisores, que es la principal teoría que antes teníamos, los factores estresantes o extrínsecos y varios metabolismos a nivel mitocondrial, ¿no? Entonces, ya tenemos bien establecidas, o creo que pues conforme va pasando el tiempo, aumentamos estas teorías y esto es lo interesante de la neurobiología. Como bien les decía, la neurobiología pues es esta parte o es esta eh, parte de la medicina que intenta entender el motivo de qué es lo que está pasando o cuál fue este desequilibrio que se presentó para llegar a presentar estas manifestaciones. ¿Y por qué tenemos tantas teorías? Pues porque al final de cuentas ninguna teoría nos da la solución absoluta, ¿no? Entonces, bueno fuera que una de las teorías nos dijera, pues por eso nos está provocando el trastorno depresivo mayor, pero al final de cuentas nos hemos dado cuenta que varias teorías intervienen en el desarrollo de esta patología. Entonces, por lo mismo, porque el trastorno depresivo mayor es un trastorno complejo y muy heterogéneo, donde convergen pues muchísimas alteraciones, como ya les mencionaba, químicas, endocrinológicas, inflamatorias y propiamente de conectividad cerebral, pues ha evolucionado pues todas estas teorías y cada vez se agregan más para encontrar cuál es la disfunción propiamente dicho. Y a partir de eso, pues se han generado nuevas terapias y nuevos ángulos para tratar en relación a este padecimiento, ¿no? Entonces, de las teorías que tenemos, pues existe biológicas y otras extras, que son las que les menciono, de las cuales vamos a ir hablando poco a poco de cada una de ellas. Entonces, prácticamente tenemos alrededor de 6 teorías, o son las teorías que tenemos como mayor evidencia, como es esta parte de la teoría de la hipótesis de los neurotransmisores, la teoría del eje hipotalámico adrenal, la teoría de inflamación, la teoría de citocinas, la teoría de neuroplasticidad, la teoría de influencia sistémica y la teoría epigenética, ¿no? Y pues ahorita las vamos a ir explicando poco a poco. Este es un esquema que me encanta, al final de cuentas es cada una de las teorías de las cuales les estoy mencionando y pues bien les mencionaba. La primera teoría, que es esta parte que les estoy mencionando, es la hipótesis del eje hipotalámico hipófisis adrenal. ¿Qué quiere decir esto? Al final de cuentas, es un desequilibrio entre una hiperestimulación de hormonas que regulan este estado de excitabilidad, por así decirlo. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Pues al final de cuentas se asocia a un constante estrés, lo cual aumenta o hiperactiva, vaya, las alteraciones neurobiológicas que aumentan la liberación de corticotropina. Esta a su vez hace que se aumente el ACTH y al tener la elevación de la ACTH aumentamos los niveles de glucocorticoides. Los corticoides funcionan directamente en la glándula suprarrenal, donde tenemos esta liberación retroalimentaria hacia el sistema hipotalámico y al final de cuentas aumentamos la liberación de hormonas que contribuyen a aumentar esta parte de cortisol y a elevar las situaciones de estrés.
Esto a su vez condiciona o influye también en otra parte hormonal que es en la liberación de estrógenos. Hago énfasis en esto porque, como bien les mencionaba al principio, epidemiológicamente tenemos mayor riesgo las mujeres. Entonces, sí tiene un motivo de ser porque las mujeres tenemos mayor riesgo de presentar la depresión. Y es por esta justificación neurobiológica de que al liberar este tipo de hormonas también tenemos elevación de estrógenos, que el aumento de estrógenos a nivel cerebral condicionan también la pérdida de concentración y la relación de la memoria, ¿no? Entonces, si se fijan, les vuelvo a repetir, esta parte de la neurobiología tiene un motivo de ser de por qué pasan las cosas y de por qué se presentan los síntomas. Entonces, esta parte del síntoma o de los criterios adicionales que mencionábamos, que hay alteración de la concentración o pérdida de la memoria, pues tiene que ver con esta parte o esta teoría de este eje en relación de hormonal. La otra teoría que tenemos es el número 2, que lo vemos aquí, es en relación a las monoaminas. Como bien he sabido, esta teoría es, yo creo que una de las más viejas en relación a que hay una hipoproducción o una disminución en los receptores de estas monoaminas, que como bien sabemos, estas tres monoaminas son las principales en regular la parte del estado de ánimo, que es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, ya sea al tener una deficiencia o al tener una mala captación de estos neurotransmisores, pues contribuye a esta afectación del estado de ánimo, ¿sale? Entonces, podemos tener diferentes afectaciones, como les mencionaba, la disminución propiamente de las monoaminas o a una mala interpretación o lectura o vaya captación de este neurotransmisor. Hay otra teoría que pues es bastante estudiada, que es esta parte de la teoría de la parte inflamatoria o de las citocinas, donde nos dice que el aumento de factores proinflamatorios por situaciones de estrés oxidativo o un mal procesamiento a nivel mitocondrial, aumentamos las sustancias tóxicas a nivel cerebrales, lo que nos hace aumentar sustancias como interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, lo que hacen que esta celularidad esté presente en las neuronas y hagan un mal funcionamiento propiamente de las neuronas, tanto de la sinapsis como apoptosis o muerte de estas estructuras, ¿no? Entonces, es un factor que también ya bastante se conoce y se ha trabajado en él, ¿no? Otra de las teorías que tenemos es esta parte de la genética, y esta parte de la genética es bastante importante. Al final de cuentas, aquí no tenemos un gen específico de que sea el condicionante de que desarrollemos depresión de forma hereditaria, pero sí se han encontrado varios genes que contribuyen a presentar esta enfermedad. Al final de cuentas, todos los genes, podría ahora sí que hablar cada uno de ellos, pero en resumidas cuentas, estos genes nos ayudan prácticamente al adecuado funcionamiento a nivel neuronal. Entonces, muchos de ellos nos ayudan a la formación neuronal propiamente dicho, y al tener una pues, deficiencia o una alteración a nivel genética, lo que condiciona es que no tengamos un buen desarrollamiento de esta parte, ¿no? A nivel estructural, está súper interesante porque prácticamente esto nos habla de la cognitividad y de la neuroplasticidad. Al final de cuentas, la neuroplasticidad interviene o nos trata de decir las vías alternas que tenemos como para tener o continuar la conectividad cerebral propiamente dicho. Entonces, esto se ha visto en varios estudios funcionales, que tenemos una disminución de la conectividad en diferentes estructuras, como es la amígdala, la región frontal cerebral, el hipocampo, donde tenemos una disminución de la celularidad en estas áreas o una disminución de la conectividad que influye en la generación de los trastornos depresivos, ¿no? Y definitivamente otro factor, pues, son todas las partes sociales que influyen en el desencadenamiento ante la respuesta del estrés, ¿no? Y al final de cuentas, pues ninguna teoría puede ir sola porque todas conllevan, o más bien todas dependen una de la otra, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se explica el motivo de ser o de por qué suceden estos procesos y por qué
al final de cuentas tenemos estos síntomas, ¿no? Y bueno, aquí al final es meramente el reforzamiento de la neurobiología que les mencionaba y prácticamente las áreas importantes cerebrales que tenemos en relación a la fisiopatología de la depresión es esta parte de la región prefrontal o corteza orbitofrontal que nos condicionan esta parte de la respuesta ante una emoción, esta parte de la retención de la información y al final de cuentas, pues hace uniones a la parte cingulada, a la parte amigdalina, que la parte amigdalina meramente nos ayuda a establecer o a definir, dependiendo de nuestro estado de ánimo, cómo respondemos ante un estímulo externo, ¿no? Entonces, lo que quiero concluir en la neurobiología es que todo depende de todo y no hay ninguna sola hipótesis que por sí sola ocasione este estado de depresión. Entonces, el desequilibrio o la simbiosis de este mal mecanismo funcional conllevan a este desarrollo. ¿Y por qué es importante? Porque prácticamente en esto basamos el tratamiento. La corrección de todos los ejes o todas las hipótesis que les mencioné nos ayudan a tener una mejor opción al tratamiento, ¿no? O sea, la corrección de mantener estas situaciones en equilibrio. Y bueno, aquí este estudio me pareció súper interesante, que son los genes que hemos estado descubriendo en relación a los que tienen la implicación en general el trastorno depresivo mayor. Y al final de cuentas, lo que nos ha demostrado la epigenética es que es poligenético, no tenemos un solo gen que nos condicione, el hecho de tener un gen alterado nos condiciona esto. Si se fijan, son varios de los genes. Puse los que están más constantemente, que es este del NEGRI1 y del receptor de dopamina 2, que al final de cuentas lo que hacen es que disfuncione vaya, la función normal a nivel neuronal, ¿no? Entonces, al tener una deficiencia o una mala función de este gen, lo que hace es, por ejemplo, este NEGRI1 nos hace que el volumen de ciertas áreas cerebrales estén disminuidos, ¿no? Entonces, nos condiciona este mal funcionamiento a nivel regional. Y, por ejemplo, la disfunción del gen de dopamina 2, pues hace que tengamos menos receptores dopaminérgicos y por lo cual contribuye a un estado depresivo, ¿no? Entonces, lo que quiero concluir en relación a la epigenética es que existen o tenemos identificados múltiples genes que intervienen en el mal funcionamiento o en el riesgo de tener depresión, pero no hay ninguno por sí solo que sea el único que nos ocasione la depresión, ¿no? Entonces, hay muchos genes que son los que subrayo los más importantes. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Prácticamente el diagnóstico lo hacemos clínico, ¿no? Obviamente nos apoyamos de escalas, como son estas que son cuestionarios de salud del paciente, que son meramente pues, cuestionarios con puntuaciones, donde el tener, por ejemplo, en este caso mayor de 10 puntos, indican un probable trastorno depresivo mayor. Otra escala que utilizamos frecuentemente es la escala de Hamilton, que habla de 21 ítems y también pues hablan sobre la depresión. Hay otra escala que tenemos de Montgomery. Esta también nos ayuda a evaluar pacientes con síntomas relacionados a la depresión. Y tenemos más escalas como es la de Beck, la de autoevaluación de SU y la clasificación de Raskin. Al final de cuentas, como le digo, es un diagnóstico clínico. Obviamente el contar con todos los criterios que ya bien establecimos, más tener un cuestionario pues positivo o con cierto número afirmativo de ítems, pues nos orienta a que estemos ante un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Evidentemente, tenemos muchísimas más herramientas para hacer este diagnóstico, ¿no? Que son los estudios de imagen y los marcadores biológicos. Esto es algo muy nuevo, o sea, estudios recientes, hablo de los 2000 para acá, incluso hablo 2017, 2018. Los estudios de imagen, pues a lo mejor en una resonancia simple no vamos a llegar a ver gran cosa, pero en un estudio funcional, como son estos estudios de, de metabolismo, nos ayudan a establecer áreas hipofuncionales o hiperfuncionales. Entonces, son estudios donde vemos una hipocaptación o una menor distribución de la actividad neuronal en las regiones que ya les había mencionado, ¿no? Sobre todo en la parte prefrontal, en la parte orbital, en la parte del hipotálamo, en la parte amigdalina, ¿no?
Entonces, el tener un hipometabolismo en estas áreas nos ayuda a sospechar de que algo está mal funcionando en estas situaciones, que al final de cuentas son en regiones que nos intervienen o contribuyen al estado del ánimo, ¿no? Y de marcadores, vaya, biológicos, esto es un estudio muy reciente. Estos marcadores biológicos, los marcadores biológicos son al final de cuentas estudios accesibles y que se pueden estar repitiendo de paciente en paciente, y el que tengamos la presencia de estos marcadores no nos hablan del diagnóstico confirmatorio, pero sí nos hablan de la sospecha de diagnóstico. Son marcadores que incluso muchos de ellos todavía se encuentran en estudio, pero marcadores que ya están establecidos, que tienen relación en que la existencia a nivel sérica de estas sustancias condicionan o nos hacen sospechar de un trastorno depresivo, ¿no? Como es la nicotinamina adenina, diclonito, que es el NOX1, el rafklin y el FAM19A5. Vaya, les digo, son marcadores que podemos tener a nivel sérico y a nivel de líquido cefalorraquídeo, que meramente nos condicionan o nos dicen que ese paciente puede llegar a tener. Y estos marcadores se obtienen en relación a sustancias que se liberan por toda esta parte de la neurobiología que les explicaba anteriormente. Y bueno, el tratamiento de forma práctica lo dividimos en dos apartados, que es en la parte no farmacológica y en la parte farmacológica, ¿no? Los dos por sí solo, o más bien, un solo pilar no condiciona o no tenemos la mejor respuesta, ¿no? Al final de cuentas son tratamientos que deben de ser combinados y deben de llevarse en conjunto pues para tener una mejor respuesta para el paciente. El tratamiento farmacológico ya tenemos establecidos como primera línea, segunda línea y en episodios como muy específicos, ¿no? Es bien sabido que esta parte de los tratamientos de primera línea son todos estos inhibidores de la recaptura de serotonina, o los inhibidores duales, que son de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que al final de cuentas, en pocas palabras, nos ayudan a establecer o a mantener los niveles normales de estos monoaminas que ya bien les mencionaba, que es la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, ¿no? Hay segunda línea, que son todos estos antidepresivos tricíclicos, los IMAO y algunos otros medicamentos que coadyuvan a la terapia de primera línea. Y en episodios ya más graves o resistentes, que también hay resistentes al tratamiento, pues podemos potencializarlos con estas situaciones extras, ¿no? Como son esta parte de los antipsicóticos atípicos, litio, y actualmente hay dos medicamentos que están en boga en relación a esta resistencia o esta recurrencia o episodios graves, que es como la ketamina y la esketamina, que al final de cuentas influyen en los receptores de la NMDA, ¿no? Que condicionan a obtener mayor disponibilidad en relación a estos receptores y a disponer mayor de GABA. Como bien les mencionaba, el tratamiento farmacológico por sí solo no resuelve este padecimiento. Tenemos que apoyarnos de otras terapias, como es esta parte del tratamiento psicoterapéutico, que ya tenemos varias terapias bien establecidas en relación a este tipo de trastorno, como la terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal, mindfulness y terapia de aceptación y compromiso. Y hay otros tratamientos, digamos, invasivos, como son, que veo que más adelante les van a hablar más específicamente de estos tratamientos, que es esta parte de la neuromodulación, la parte de electroconvulsiva, la parte de estimulación magnética transcraneal, y hay unas terapias nuevas que también las utilizamos en otras enfermedades como es la epilepsia, que es la estimulación del nervio vago y la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda es algo impresionante. Estos son electrodos que se ponen a nivel cerebral, sobre todo en la parte ventral del tálamo, para actuar a nivel del comportamiento y del estado de ánimo, ¿no? Entonces son terapias muy novedosas que nos ayudan o nos conllevan a mejorar o a reforzar el tratamiento farmacológico. Y bueno, otras terapias que han intervenido y que son un poquito más actuales, pues son todas estas intervenciones psicosociales. Hay una parte que se llama medicina del estilo de vida,
que esta tiene como objetivo prevenir todas estas enfermedades crónicas con modificaciones de la vida diaria, ¿no? Como es la influencia del ejercicio, la parte o corrección de higiene del sueño, la reducción de sustancias tóxicas como es el alcohol o algún tipo de estimulante, y todos estos grupos de apoyo que son las intervenciones familiares y de psicoeducación. Y hay una terapia muy, pues a lo mejor no nueva, pero que se ha intervenido en la parte del trastorno depresivo mayor, que es esta parte de la fototerapia. La parte de la fototerapia, la verdad es que sí tiene evidencia científica en relación que aumenta por la captación a nivel de la retina del estímulo visual o de la luz. Vaya, tenemos una retroalimentación a nivel de los núcleos de tálamo de región posterior, y esa nos ayuda a una producción de serotonina, ¿no? Entonces, directamente aquí influye a tener una mayor disponibilidad de serotonina. Y bueno, hay otras estrategias preventivas que meramente son en relación a las condiciones de cambio de estilo de vida, ¿no? Entonces, obviamente, condicionar un sueño o una terapia de regulación, al final recuerden que el sueño nos influye en esta parte de la eliminación de toxinas y resetear el cerebro de un día para otro para condicionar un funcionamiento adecuado, ¿no? Entonces, tener un sueño de forma adecuada es uno de los pilares importantes. Hay una de las teorías que influye en relación a la barrera intestinal, donde condicionan que ciertos alimentos eh, influyen en la liberación de sustancias proinflamatorias, que esas sustancias proinflamatorias viajan hacia nivel cerebral y condicionan este desequilibrio a nivel de los neurotransmisores. Entonces también se ha visto que una dieta rica en carbohidratos o grasas condicionan un estado depresivo, ¿no? Entonces viene por esta parte de la corrección de la dieta, ¿no? Obviamente el apoyo social es una parte primordial o pilar en relación de prevención en este trastorno depresivo mayor, y definitivamente el ejercicio por todas las condiciones, ¿no? Desde esta parte de que genera nuevas vías y conexiones o en lo que incluye la neuroplasticidad, y la parte de la liberación de hormonas de la felicidad, en pocas palabras, ¿no? Y también nos ayuda a regular o a controlar el estado proinflamatorio crónico que podemos llegar a tener, sin agregar toda esta parte cardiovascular que nos ayuda a esta parte de oxigenación y otras sustancias que intervienen, ¿vale? El pronóstico, bueno, la verdad es que estos pacientes no tratados llegan a durar o condicionan síntomas de muchos años, de 6 meses hasta 12 meses. Dos tercios de las personas de trastorno depresivo mayor contemplan esta parte del suicidio, y el 10 al 15% lo llegan a cometer. Es una enfermedad crónica, es recurrente. La tasa de recurrencia va hasta el 50% después del primer año, hasta el 70% después del segundo año y el 90% después del tercer episodio. Entonces, es algo que es importante tratar, pues por el riesgo de las recaídas, ¿no? Y del 5 al 10% de los pacientes finalmente pueden llegar a desarrollar otro trastorno u otra patología psiquiátrica, ¿no? Entonces, el pronóstico es bueno en pacientes que llegan a tener toda esta parte obviamente, de un diagnóstico oportuno y por lo tanto un tratamiento en conjunto, ¿no? Con todo lo que les mencionaba, la parte farmacológica, no farmacológica y estos coadyuvantes que ya bien les mencioné. Y bueno, esta tabla es súper cargada. Lo único que quiero es como dar esta parte esperanzadora. Esta es una tabla de múltiples estudios donde muchos de ellos todavía siguen en fases de investigación, pero son los diferentes medicamentos que han intervenido en relación a las hipótesis que les mencioné en la neurobiología, donde son medicamentos que nos influyen en la parte de neuroinflamación, en la parte de estabilizadores de monaminas, y hay muchos medicamentos que realmente, vaya, si buscamos para qué sirven, no se utilizan normalmente para la depresión. Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí tenemos el Celecoxib, ¿no? Que finalmente su evidencia habla de bloquear o disminuir esta parte o esta teoría que les mencionaba proinflamatoria. Hay otra de estatinas que también habla de la protección en relación a la inflamación. Entonces, esta diapositiva, meramente más para que la lean y para que se les quede,
es una diapositiva esperanzadora porque, vaya, como les digo, es una patología eh, que impacta mucho, una patología que va en aumento. Entonces, con esta diapositiva meramente quiero decir que seguimos en estudio sobre cómo tratar y sobre cómo curar este padecimiento, ¿no? Entonces, es meramente una diapositiva esperanzadora de que seguimos en estudio de esta enfermedad. Y obviamente entiendo que vamos a encontrar más cosas y más avances en relación a esto. Entonces, bueno, ya como para concluir, los mensajes que quiero que lleven a casa es que pues el trastorno depresivo es un trastorno mental muy común. No todo es parte de la tristeza, ya vemos que condiciona muchas vías y muchos motivos de ser, con todas las partes de las teorías de la neurobiología. Siempre hay que buscar comorbilidades, obviamente como para tratarlas y disminuir estos factores. Valorar algo que es muy importante, que es el riesgo suicida, que al final de cuentas pues es una parte que tenemos que estar muy pendientes y alertas. La neurobiología, como bien les decía, es muy importante y el comprenderla nos hace abrir puertas y horizontes en relación a entender la enfermedad y a tratar de forma dirigida, ¿no? Como ya les mencionaba de esta diapositiva esperanzadora de estudios que siguen en investigación. Obviamente el tratamiento farmacológico no es todo, entonces el tratamiento no farmacológico no es opción, es algo que se debe llevar junto con el farmacológico. Y la depresión resistente pues no es el diagnóstico final. Tenemos que buscar la forma de dar esperanza, de ayudar a estos pacientes y pues tratar al paciente no solo como un episodio, sino como todos estos factores que conllevan y condicionan, como ya bien les mencionaba, todas las esferas que influyen en este factor, ¿no? Y pues bueno, ya para terminar, recordar que la depresión roba colores a la vida y pues nuestra labor como médico es ayudar a pintarlos de nuevo. Aquí les dejo mis datos por si alguien quiere contactarme o mandarme una pregunta en específico, si no, de todos modos ando por aquí. Y pues creo que eso es todo, espero que haya sido de su agrado, que haya sido útil y pues nada, agradecer muchísimo por la invitación, estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. No sé si existe alguna pregunta, algo que quieran que refuerce o algo por el estilo. Doctora, ¿me escucha? Sí, claro. Ok, por el momento aquí la audiencia dice que todo bien y muchísimas gracias por su asistencia. Ok, les agradezco mucho. Ah, bueno, tenemos aquí la pregunta de Guadalupe Ponce Vidal, que si puede Ajá. ahondar un poco en los marcadores biológicos. Sí, claro. Bueno, como bien les decía, los marcadores biológicos es de un artículo del 2023. La verdad es que en casi todas las enfermedades neurológicas estamos en pro de estos marcadores. Estos marcadores no son específicos ni sensibles, mucho menos, y son un recurso un poquito caro. Lo que son los marcadores biológicos tienen como el beneficio, o más bien creo que los hemos encontrado por serendipia, Recording stopped. en relación a que son marcadores que se han encontrado por autopsias o tomas de muestras tanto séricas como de líquido cefalorraquídeo y que hemos encontrado en la mayoría de los pacientes con depresión, ¿no? Entonces, son marcadores que como se han permanecido en estos pacientes con depresión, los hemos utilizado como una señalización. ¿Y por qué son buenos estos marcadores? No nada más en la depresión, sino como les vuelvo a mencionar en otras enfermedades neurológicas, nos ayudan o nos hablan de la medicina del futuro. ¿A qué voy con esta expresión? La medicina del futuro quiere encontrar la forma de diagnosticar antes de tener la enfermedad, aunque bueno, aquí hay un poquito como de disyuntiva porque pues a quién le gustaría saber que va a tener una enfermedad antes de tener la enfermedad, ¿no? Ya de por sí, que te digan que tienes un diagnóstico es angustiante, imagínate todavía estar con la expectativa que en algún momento te va a dar esa enfermedad, ¿no? Pero bueno, cambiando el tema, estos marcadores nos ayudan a identificar previamente la enfermedad antes de que el paciente presente los datos clínicos, ¿no? Entonces, son sustancias a niveles, como les mencionaba, sérico o de líquido cefalorraquídeo,
que si tenemos cierta cuantificación de estos marcadores, nos hacen sospechar de que ese paciente, como les digo, la depresión no es por un solo factor, es por muchos factores. Entonces, imagínense, un paciente con factores estresantes, paciente, ese mismo paciente todavía con factor de heredabilidad y por alguna situación extraordinaria hacemos estos marcadores, pues obviamente todos esos factores aumentan el riesgo de desarrollo de la enfermedad. Entonces, los marcadores biológicos nos ayudan de dos formas. Una, de diagnóstico antes del inicio de la enfermedad y dos, cuando tenemos, por ejemplo, estas depresiones resistentes, nos ayudan a dirigir. ¿Y por qué digo que es medicina del futuro? Porque el objetivo de tener marcadores biológicos es dirigir terapias ante esos marcadores biológicos que no se estén produciendo. No sé si quedé claro hasta ahí o pasó alguna otra situación. Sí, la otra pregunta es, en su experiencia clínica, ¿qué papel juega la voluntad y la motivación personal en los pacientes con depresión que aún recibiendo la mejor farmacoterapia disponible no logran mejorar significativamente? ¿Cómo se equilibra ese componente subjetivo con la acción de los medicamentos? Ok, es muy importante esa pregunta y vaya, sí, desde un principio, desde el primer contacto que tienes con el paciente, te das un poquito la idea de cómo nos va a ir en el transcurso de la enfermedad. Como bien les mencionaba, el tratamiento farmacológico no lo es todo. Tenemos siempre que apoyarnos o estar en conjunto de otras terapias no farmacológicas. Entonces, es imposible decirle a un paciente, el cual está totalmente apático, desganado, desmotivado o sin sentido a la vida, échale ganas, ¿no? Entonces, esa parte no nos va a funcionar. Y por lo tanto, ahí influye mucho esta parte de la terapia, eh, pues de todas este tipo de terapias que ya les mencionaba. Sin embargo, el solo hecho del fármaco, pues como les mencionaba, los fármacos tienen el mecanismo de aumentar estas o de bloquear estas fisiopatologías que ya les he explicado. Básicamente, a lo que me refiero es que, por ejemplo, damos los fármacos que son inhibidores de la recaptura de serotonina y pues lo que tenemos es mayor susceptibilidad o mayor sensibilidad a la serotonina, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras vías, no? Por ejemplo, la vía de neuroplasticidad. Esas son las otras partes que tenemos que reforzar con el sentido de hacer más amplia la terapia y por lo tanto conllevar a una mejor respuesta al tratamiento. Meramente o vaya, yo personalmente eh, siempre voy de la mano de los fármacos, definitivamente como neuróloga, pero la parte del confort y la seguridad que tú le das al paciente, que de forma indirecta es esta parte de terapia no farmacológica, pues ayuda, ¿no? O sea, definitivamente si existe esta parte que dicen los pacientes, doctora, nada más la vi y me curé. Obviamente no es que hagas milagros, sino que conllevan esta parte de retroalimentación en relación a ese estímulo externo, ¿no? De terapia no farmacológica. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Creo que ya sería todo por el momento y un aplauso desde acá. Muchísimas gracias. Les digo, espero que les haya gustado, espero que no haya abarcado mucho y los haya sobresaturado de información o al contrario que no haya quedado corta. Estoy muy feliz por la invitación, espero sean más invitaciones y más eventos de esto. Es un tema muy importante, como bien les decía, objetivamente pues es un padecimiento que va a ser de gran impacto en unos años y por lo cual debemos de tener pues información suficiente para tratar de apoyar o incluso si nos encontramos en una situación propiamente nosotros, ¿no? Y pues nada más me queda agradecer y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.